Bolivia. Ya son 23 los muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde que comenzaron las protestas allá por el 20 de octubre. Una situación gravísima que terminaba el viernes con una masacre en la zona de Cochabamba, la zona donde tiene alta influencia Evo Morales. Además de estos 23 muertos, 715 personas resultaron heridas desde el inicio, como decíamos, de la crisis institucional y política. La jornada más trágica, como bien marcaba Mariana, tiene que ver con lo que sucedió en Cochabamba, allí en el centro de Bolivia, con 9 muertos, 120 heridos. Y la comisión, paralelamente, estamos hablando Interamericana de Derechos Humanos, denunció el decreto del gobierno provisional de Bolivia que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal. Ahora Mariana te va a ampliar acerca de este muy polémico decreto del gobierno de Áñez. Por otro lado, varias ciudades de Bolivia están sufriendo escasez de alimentos y combustibles. El gobierno interino de Bolivia sostiene que sus esfuerzos por reabastecer a La Paz enfrentan problemas porque los manifestantes pro Evo Morales cortan algunas rutas clave. Claro, se echan la culpa unos a otros. Muchos comercios de La Paz no abrieron, de hecho, en el día de hoy, lunes, y los pocos que lo hicieron estaban cobrando el doble del precio normal. Una situación muy compleja, por cierto, que se continúa a lo largo del tiempo allí en Bolivia. Mariana, y hablábamos justamente de este polémico decreto que de alguna manera le da licencia para reprimir a las Fuerzas Armadas, Mariana. Y ahí lo estamos viendo, es el número 4078 que fue aprobado por el gobierno interino de Jeanine Áñez, que se conoció durante el fin de semana, que lleva su firma y la de los 11 ministros que en ese momento habían asumido como ministros de Estado, y lo que habilita justamente es al personal de las Fuerzas Armadas a que participen en los operativos, dice el decreto, para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, y que esos agentes de las Fuerzas Armadas van a estar exentos de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, dice el decreto firmado. Además establece que las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme a lo que se establece en el Manual de Uso de la Fuerza, es decir, que las pone al mismo nivel que las fuerzas policiales. Ya la semana pasada, con la situación de crisis, se había sumado el Ejército y las distintas Fuerzas Armadas a patrullar también las calles y actuar en ese punto. Por eso es que se agrega este decreto a partir de ahora, que fue duramente cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que el decreto desconoce los estándares internacionales y por su estilo estimula la represión violenta. Esta es la declaración que hizo la comisión, que tiene por supuesto enviados en Bolivia, y en Bolivia también hay representantes ya de las Naciones Unidas enviados por Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, que también está actuando, intentando juntar a las partes para poder lograr algún tipo de diálogo. Es Jean Arnaud, el enviado personal del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se sumó desde el fin de semana también a una mesa de negociación entre oficialistas y los congresistas pro Evo Morales, pero que todavía no tuvo su correlato directo en algún tipo de anuncio concreto para retomar el cauce de la situación. Lo que se está esperando por estas horas es si finalmente Áñez, la presidenta que toma el poder después de la salida el domingo anterior de Evo Morales, convoca o no elecciones, que era lo que se estaba esperando. Por ahora hay un borrador dando vueltas, son rumores, no es oficial, de una convocatoria a elecciones que excluiría de los comicios al propio Evo Morales y a quien era su vicepresidente Álvaro García Lineras. Desde horas tempranas en la Plaza de Mayo hay una masiva concentración de miembros de la comunidad boliviana aquí en nuestro país. Por supuesto, es en rechazo al gobierno de facto, así consideran la presidencia de Jeanine Áñez, y por supuesto en defensa
de Evo Morales. Los acompañan además militantes de diferentes organizaciones sociales, sindicatos, movimientos de derechos humanos, partidos de izquierda en esta movilización que dieron a llamar la marcha contra el racismo y el fascismo. Ahí vemos cantando a Teresa Parodi, hubo distintos artistas participando de este evento. También hay que decirlo, miembros de la comunidad chilena en nuestro país, repudiando también los hechos de violencia que se viven en el país trasandino. Recordemos que la situación se complica allí en Bolivia, donde no solamente está este decreto al que hacían referencia recién Mariana y Ariel, sino además un nuevo decreto de Jeanine Áñez donde autoriza un nuevo desembolso para las Fuerzas Armadas, algo así como 5 millones de dólares destinados a la represión en las calles.